buenas noches. Saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en estos momentos se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco mucho a quienes siguen a través de la radio y por supuesto nuestras plataformas de internet. Fíjense que el tribunal determinó que el presidente López Obrador incurrió en infracciones electorales en su discurso de celebración del 5º aniversario de su triunfo electoral. Según el tribunal, vulneró los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda. Bueno, eso dijo el tribunal. El presidente hoy anunció que el 5 de febrero no va, digamos, el centro no va a ser la conmemoración de la Constitución, sino que va a aprovechar para plantear reformas a la Constitución, y ya habló del paquete que presentará. En un momento más le doy los detalles. La canciller Bárcena encabezó la clausura de la REC, indicó la prioridad del cuerpo diplomático debe ser la defensa de los mexicanos. Ayer platicamos con ella y nos reiteraba pues la condena del gobierno mexicano a las expresiones del gobernador Abbott de Texas. Morena revela la lista de los precandidatos y precandidatas al Senado de la República. Básicamente los que no se vieron favorecidas por pues las encuestas, ahora serán senadores y senadoras. Lenia Batres recibe sus primeros trabajos como ministra de la Suprema Corte de Justicia. En un momento más platicaremos del tema. Xóchitl Gálvez pide que se hagan públicos los contratos para la construcción del Tren Maya para determinar si hay o no corrupción y por supuesto pagos o compras a sobreprecio. Claudia Sheinbaum se reunió con mujeres de su partido aquí en la capital de la República. Hace un ratito platicamos con Renata Turrent, y quien estuvo presente también en esa reunión. El Zócalo capitalino es peatonal a medias, porque los vehículos que vayan tanto a la oficina del Ayuntamiento, a la Suprema Corte, a Palacio Nacional, como todos los de servicio, que se imaginará serán muchos. Supongo que a la Catedral también le darán alguna excepción. Todo el abasto, carga y descarga seguirán circulando en el Zócalo capitalino, pero bueno, es un avance, será en una parte peatonal. Un juez suspendió por tiempo indefinido la intervención telefónica que se realiza contra Lía Limón. Hay ahí novedades también sobre el caso Pegasus, de las cuales platicaremos en un momento más. La Autoridad Alimentaria de los Estados Unidos dice, pone tarjetas sobre las ostras, esto que en México llamamos ostiones, cultivadas en Sonora. Da, por supuesto, el lugar a la provincia, tienen un potencial riesgo de contaminación, así, norovirus. Así es que, bueno, pues después de los melones, ahora vienen las ostras. En otros temas, el domingo la toma de posición de Bernardo Arévalo, irá la canciller a la misma, el presidente de Guatemala. Este fin de semana habrá elecciones en Taiwán, unas elecciones estratégicas, una isla pequeña pero de enorme relevancia económica. Creo que es la 20ª economía del mundo, y además pues es un punto central de la disputa entre China y los Estados Unidos. Platicaremos por supuesto del tema. Me permite que hagamos una breve pausa, estamos de regreso en un instante. Seguimos con la información. Hoy tuvimos en la capital de la República también un amanecer muy hermoso, como ha venido ocurriendo en este mes de enero. Suelen ser pues días muy hermosos, algunos fríos, pero bueno, muy despejados. Ya por la tarde tuvimos contaminación seria en algunos puntos, incluso la calidad del aire fue mala, ¿no? Y la ciudad tuvo una nata de estas terribles, particularmente en el oriente de la ciudad. Dejamos de ver la silueta maravillosa e imponente de los volcanes por la nube de smog, pero donde estuvieron sufriendo la contaminación en serio es en Monterrey. César Rojas, buenas noches. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas noches. Así es, pues fíjese que esta mañana los regiomontanos amanecimos con altos niveles de contaminación, con los cerros prácticamente cubiertos. Prácticamente fue borrado el Cerro de la Silla, la Sierra Madre, por esta contaminación, por lo que el gobierno del estado activó la primera alerta ambiental del año por la extremadamente mala calidad del aire que se registró en gran parte de Monterrey y su zona metropolitana. A través de un comunicado, la Secretaría del Medio Ambiente atribuyó estos altos niveles de contaminación a las rachas de viento de 25 kilómetros por hora en promedio que se registraron desde hoy por la madrugada y que se han dispersado en el aire partículas PM10. De acuerdo al último reporte que realizamos por parte del Sistema de Monitoreo Ambiental, menciona que 13 de las 15 estaciones de monitoreo ambiental registraron calidad del aire extremadamente mala. Bien. Sobre todo en los municipios de Pesquería, Apodaca, en San Nicolás de los Garza. Oye, César, pero recuérdanos a quienes nos escuchan aquí en el centro del país, ¿qué ocurre cuando llega a esos niveles? ¿Paralizan las actividades? ¿Qué ocurre? Bueno, cuando ocurren estos altos niveles de contaminación y el gobierno del estado activa esto denominado alerta ambiental, solamente lo que menciona es dar recomendaciones a través de boletines
que pues en este caso que se evite realizar actividades al aire libre, mantener a grupos sensibles, a población vulnerable en los interiores, acudir al médico si se presentan pues algún problema de las vías respiratorias, solamente recomendaciones. Inclusive lo que tenemos de reporte el día de hoy es que sobre todo en lo que es el municipio de Cadereyta, donde se localiza la refinería de Pemex, es donde se registró la más alta contaminación en gran parte de Monterrey y la zona metropolitana, pero específicamente en el municipio de Cadereyta, doctor. Pero no se paran actividades, no se... No, mira. Pues César, ¿algún apunte más? Solamente que el gobierno del estado ha implementado un programa también para poder que las empresas inviertan. Ya se comprometieron alrededor de 82 empresas de aquí de la localidad para poder invertir en tecnología y que se reduzca esa contaminación, sobre todo lo que se menciona en por lo menos 10 años. Muy bien, pues te agradezco mucho que hayas estado esta noche con nosotros. Muy buenas noches. Y con enorme preocupación, pues la gente de Acapulco dice, oiga, primero tuvimos Otis, la tardía y lenta reacción del gobierno, desde el municipal hasta el federal, y ahora pues tienes delincuentes que lo que están haciendo es incendiar camiones y bloquear la posibilidad de que la gente se mueva. 2 días consecutivos con ese tema, a pesar de que hay un despliegue de la Guardia Nacional en el municipio. Guadalupe Gutiérrez, te saludo. ¿Qué tal? Buenas noches. En efecto, por segundo día consecutivo, diferentes rutas del transporte público, como camiones, urbans y algunas rutas en el puerto mantienen suspendido el servicio. La población ha tenido que caminar largas distancias para poder llegar a sus hogares. Y bueno, también el municipio, por parte del municipio de Acapulco, se han implementado el transporte con patrullas que han alcanzado a dejar a la gente pues, lo más cercano posible a sus domicilios. Hay ya algunos servicios de taxi dando el servicio. Esto es poco. A través de este sistema se está llevando hacia la base, la Santa, las Hamacas, Puerto Marqués, en la entrada de Colosio. Poco a poco se restablece en estas rutas, pero todavía sigue complicado por segundo día consecutivo, aunque también el gobierno del estado, a través del secretario general de gobierno, ha dicho ya que se sigue llevando a cabo estrategia para garantizar el traslado del servicio público en el puerto, y que se están llevando a cabo en coordinación con seguridad pública para pues poder transportar a la población, y que confíen en que esto se restablecerá en poco tiempo. ¿Y qué es la estrategia de la tortuga? Porque mientras tanto la gente que dice, hoy no voy a trabajar porque el secretario de gobierno está poniendo en marcha la estrategia, ¿o qué es lo que habría que decir? Y la pregunta más sencilla, Lupita, es ¿quién manda ahí? Se están haciendo las acciones correspondientes, eso lo señaló el secretario de gobierno hace un momento, pero como bien comentas, se está también transportando a través de pues las patrullas de seguridad pública a la población, aunque sigue complicada la situación. Bueno, pues gracias, Guadalupe. Buenas noches. ¿Te imaginas, Cintia, que un día no lleguemos a trabajar aquí? Pero es que el secretario de gobierno dice que el transporte público pues lo están incendiando los criminales y por tal razón pues no podemos llegar. Yo sigo sin entender qué tipo de respuesta es o quién manda, ¿no? Ya vimos que la gobernadora considera que, la alcaldesa dice que la cohesión social y que algunos de sus, que era la rapiña era cohesión social, y se desentendieron de buena parte de lo que era el gobierno porque están pendientes de las elecciones. Hay que reconocer que en el caso no lo harán igual que Marco Cortés, pero en este caso pues buena parte de nuestra clase política no está pensando en gobernar, en atender los asuntos de la gente, sino en ver cómo saltan a la siguiente. Vean, por no hablar, en este caso es de Chilpancingo, no Acapulco, pero la alcaldesa, la que usó pirotecnia y fuegos de artificio, está pensando en saltar a la cámara. En fin, no me extiendo en el asunto. Esta ausencia de eficacia gubernamental, son muy buenos para la grilla, pero para gobernar y decir, oiga, la gente tiene que ir a trabajar y no hay transporte público. Pero bueno, hay que reconocer también que tenemos un pueblo tan noble que muestra comprensión hasta en eso. Y bueno, están haciendo un esfuerzo porque las cosas funcionen mejor, pero es increíble que no funcione el transporte público. Ayer platicábamos con la canciller de la República y hoy emiten un comunicado sobre este tema de los comentarios del gobernador de Texas. Dice ante un medio de comunicación, México reprueba y expresa su absoluta preocupación a cualquier tipo de expresión que inste a actos violentos y a la deshumanización de la comunidad migrante. Hacemos votos por el respeto a los derechos
derechos humanos y denunciamos todo tipo de insinuaciones agresivas contra la vida de una persona. Bueno, pues seguimos con la información. Oscar Zúñiga, cuéntanos qué dijo el presidente esta mañana. Gracias, Leonardo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y precisamente durante la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que no acudirá el 5 de febrero a Querétaro para la conmemoración del aniversario de la promulgación de la Constitución. Lo hará desde Palacio Nacional, desde donde presentará todas sus iniciativas de reforma, entre ellas, pues precisamente las del salario, pensiones, la electoral y desde luego la del Poder Judicial. Veamos lo que dijo. En esta ocasión no voy a asistir el 5 de febrero a Querétaro, el Día de la Constitución, porque vamos a conmemorar ese día aquí en el recinto en donde se aprobó la Constitución de 1857. Y voy a presentar ese día todas las iniciativas de reforma a la Constitución. Aquí es un paquete de iniciativas que tiene que ver con el bienestar, que tiene que ver con salarios, con pensiones, con la reforma al Poder Judicial. Asimismo, manifestó que debe hacerse a un lado las simulaciones para que haya un Estado de Derecho en todo el país. Esto, pues al criticar que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no quieren bajarse el sueldo, negándole también la reducción de sueldo a Lenia Batres, y dijo que aquellos ministros que no quieran ganar más que el presidente, que devuelvan el dinero a la tesorería de la Federación, pero sin decir también nombres. Dijo que hay algunos ministros que van a clínicas privadas y le consta que uno de ellos se hizo una cirugía plástica, así lo dijo. Una cuestión voluntaria. Si un ministro o una ministra no quiere ganar más que el presidente, pues que haga sus cuentas y que devuelva el dinero a la tesorería de la Federación. Creo que eso no se lo puede negar nadie, y que si quiere ir al ISSSTE, pues que ella se inscriba y que no vaya a las clínicas privadas, donde ciertos personajes, al menos me consta de uno, del Poder Judicial, del más alto nivel, que con ese fondo de atención médica privada se hizo una cirugía plástica, respingó la nariz. Por otra parte, el jefe del Ejecutivo Federal señaló que la economía mexicana está en franco crecimiento, pronosticó que este año México crecerá al 3.5% y agregó que a pesar de la pandemia, se tuvo recientemente, se cerrará el sexenio con un crecimiento anual de 1.3%, lo que será toda una hazaña, dijo. Leonardo, el reporte. Oscar, ¿nos puedes detallar las reformas que va a mandar? Entonces dijiste pensiones, salario, electoral y de justicia. ¿Son 4? Exactamente, son las 4 reformas que se estarán llevando a cabo precisamente el 5 de febrero. Esto, es precisamente las de salarios, las de pensiones, la electoral y la del Poder Judicial. Cada una de ellas las estará enviando y sobre todo las estará analizando precisamente con su equipo para enviarlas a la Cámara de Diputados y ver si ahí se aprueba o no. Leonardo. Gracias, Oscar. Pues no se va a aprobar porque finalmente no tiene mayoría constitucional y menos, imagínense, la electoral ahora. No podrían tampoco procesarla porque estamos en pleno proceso electoral. Más bien la lógica es que con la nueva legislatura puedan discutir eso, pero el presidente se garantiza con eso, se habilita él mismo para estar presente en la campaña. Es decir, yo estoy defendiendo mis reformas constitucionales, no estoy en la campaña, y así va prometiendo y va causando efecto. Ya va a haber, el presidente ya dijo que las pensiones van a ser del 100%. Fíjese, no es cuestión de negar la importancia de la reforma de pensiones. Yo públicamente dije que me alegraba que saliéramos de la discusión esta de la reforma al Poder Judicial, eligiendo por vía, en este caso, de voto popular a los ministros, y empezamos a discutir el tema de las pensiones. Pero a lo mejor el presidente podría, a lo mejor su secretario de la Función Pública, que es un hombre muy versado en estos temas, le cuenta con cuánto se jubilan los funcionarios públicos. Y a lo mejor podía empezar predicando con el ejemplo, ¿no? Dándole a todos los funcionarios públicos de este país la garantía de que una vez que terminan su carrera al servicio de la República, se van con 100% de su salario. Porque resulta que se van como con un 30 o 35%,
Digo, se lo pregunta al secretario de la Función Pública, a lo mejor predicando con el ejemplo, ya empiezan a hacer cuentas, dice, ¿cuánto costaría que todos los funcionarios públicos, que sería de justicia, y le estoy hablando pues de funcionarios de todos los ámbitos de gobierno, así es que bueno, sería interesante eso, pero bueno, va calando en el ámbito público esta idea, no, me voy a retirar con el 100%, ya lo dijo el presidente, y con eso pues va a estar presente en la campaña. Él pues sabe mucho de estos temas, en eso sí hay que reconocerle que para estar haciendo campaña, o sea, la hizo como jefe de gobierno, la hizo como dirigente de partido y no ha dejado de hacer campaña desde que fue electo presidente de la República. Dejo ese tema y abro una ventana a otros asuntos. Cintia, a menos que tú tengas algo muy urgente, voy a Taiwán. Pues doctor, vamos con información internacional porque por segundo día consecutivo Estados Unidos vuelve a lanzar ataques contra hutíes en Yemen. Además, en otras cosas, la Corte Suprema de Oregon descartó admitir a trámite un caso que pedía la expulsión del expresidente Donald Trump de las primarias republicanas en el estado y alegó que esperará a que la Corte Suprema del país se pronuncie sobre el asunto. Y platicando de Donald Trump, deberá pagar también cerca de $400,000 que reclamaba el diario The New York Times y 3 de sus reporteros por los gastos legales en que incurrieron cuando fueron demandados por Trump. Muy bien, pues seguimos con la información. Permítame dar la más cordial bienvenida al embajador Bernal. Él es coordinador en Comexi, miembro de Diplomáticos Sin Fronteras. Embajador, bienvenido, feliz año. Feliz año igualmente, doctor Cursi, me da mucho gusto como siempre poder interactuar por este medio. Es absolutamente un privilegio tenerlo con nosotros. Oiga, las elecciones en Taiwán en condiciones normales no deberían ser, no deberían, todas son importantes, pero tener la relevancia económica, política, todo el potencial que esto tiene, ¿por qué no nos orienta? ¿Por qué no nos da contexto de qué es lo que está en juego en estas elecciones en Formosa, en Taiwán? Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, yo destacaría que hay 3 razones fundamentales por las cuales este proceso electoral tiene una importancia especial a nivel internacional. La primera razón es, como se sabe, la importancia fundamental que la isla de Taiwán tiene en la competencia sistémica entre Estados Unidos y la República Popular China. Esto se refleja en aspectos ideológicos, políticos, económicos, militares y de influencia global. Por ello, cualquier resultado se oriente por uno de los 3 candidatos, tendrá un impacto directo e inmediato en las reacciones que las dos potencias van a tener respecto a la situación de la isla y respecto a la influencia internacional. Una segunda razón, creo que es muy importante que tengamos presente la importancia económica de Taiwán en sectores estratégicos de manufactura e industria avanzada, en particular en la producción de tecnologías de la información y en el suministro de microprocesadores y de los semiconductores. Son sectores muy importantes, sobre todo en el desarrollo actual de la inteligencia artificial, y estos sectores son fundamentales tanto para la economía de Estados Unidos como de China, por lo que cualquier cambio en el status quo podría tener efectos en los suministros globales y desde luego tenemos que estar atentos todos los países a eventuales disrupciones en las cadenas globales de producción. Y una tercera razón, yo diría que no tenemos que subestimar, lo pongo en el mismo plano de importancia que las anteriores, tiene que ver con las aspiraciones de la población de Taiwán. En este momento, después de 8 años en que ha estado en el poder el partido DPP de la presidenta Tsai, las preferencias que muestre el electorado dentro de las próximas horas, ya empezó la votación hace 3 horas, el resultado de la elección va a proyectar desde luego las aspiraciones de la población de Taiwán. Son 19 millones de votantes, cerca de 22 millones de personas en total, y esto no hay que dejar de fuera las aspiraciones políticas, económicas, sociales, que se van a reflejar eventualmente también en una mayor o menor apoyo respecto a la eventual independencia de la isla, o bien una preferencia por su eventual reintegración a la China continental. Son varios aspectos, creo que es importante que los tengamos en mente. Sí, absolutamente. Oiga, 22 millones, toda esta parte, digamos, estratégica, todos los semiconductores, los chips, se ubica una isla tan pequeña y con 22 millones, creo que es la economía número 21 o 22 del planeta, ¿no? Bueno, es una economía que, sin ser aceptada como un país independiente, juega un papel muy relevante dentro de las economías de APEC, por ejemplo, en toda la zona de Asia-Pacífico, pero
por la importancia que Estados Unidos le ha brindado a la isla, el apoyo en su desarrollo interno en los últimos, pues ya son 70 años, un poquito más. Esto ha creado cadenas de producción, una integración de procesos productivos que son fundamentales, sobre todo en sectores estratégicos en materia tecnológica. Ya recordamos el revuelo, embajador, se armó con la visita de Nancy Pelosi en su momento, ¿no? Se armó y han sido distintas visitas que en la República Popular China se interpretan a veces como provocaciones, llaman ellos. Hay un anuncio por el presidente Biden esta semana de que el próximo lunes estará llegando a la isla una delegación de alto nivel bipartidista de los Estados Unidos. Desde luego esto está provocando ya reacciones en la República Popular China. Ha prendido focos de alerta en otros países porque, pues sin duda, cualquier medida, cualquier visita que se entienda como una provocación que pudiera alterar el status quo, pues puede tener reacciones que no son las que nos gustaría al resto del mundo que ocurrieran. Es importante en estos casos, al menos la recomendación para las potencias es que se actúe con prudencia, que se tomen en cuenta los factores históricos, ideológicos, militares y eventuales repercusiones de cualquier modificación en este status quo. Sí, recordaba lo de Pelosi, después la reunión que tuvieron Xi y el presidente Biden en San Francisco, me parece que se distensaba un poco el ambiente. Esto podría cargar, en este caso, de rayos y centellas el ambiente, y no estoy seguro que los Estados Unidos estén para complicar todavía más, ¿no? Traen ahí el tema de los hutíes, traen el tema abierto de Israel, por no hablar de Ucrania, a la que parece que ya dejaron colgada, embajador Bernal. Y está el tema electoral también, dentro de los Estados Unidos, no hay que olvidar. Oiga, y el nuestro, ¿no? La frontera, que no es cosa menor. El nuestro, y en el caso de México también está el tema del nearshoring, o sea, la relocalización de empresas que está en marcha. Estamos hablando, en el caso de Taiwán, de sectores estratégicos, sectores que han estado también relocalizándose con una importante conducción hacia Vietnam recientemente, hacia otros países del sureste de Asia, pero que en el caso de México, pues aquí podríamos también resentir una posible alteración en esta tendencia de relocalización de empresas, sobre todo en el sector tecnológico, y por lo cual esto nos obliga a estar atentos al desenlace de las elecciones. Yo quiero comentar que aunque hay 3 candidatos, tienen posiciones aparentemente diferenciadas en su expresión política, la mayoría de observadores que estamos siguiendo el proceso tendemos a coincidir en que no habrá una modificación de fondo del status quo, independientemente de quién gane. Desde luego, el candidato del partido que está actualmente en el poder, el candidato William Lai, del Partido Progresista Democrático, tiene una ligera ventaja en las encuestas previas, tenía esa ventaja, pero está muy cercano de él el candidato del Kuomintang, del Partido Nacionalista. Que gobernó durante ¿cuántos años, embajador? Bueno, el Partido Nacionalista gobernó durante cerca de 50 años. Como el PRI de aquí, ¿no? La transición democrática se dio hace poco más de 20 años y la isla se ha caracterizado estas últimas décadas por esa participación amplia de su población en las elecciones, por un sistema democrático abierto, bien organizado. Creo que eso es muy importante también tomarlo en cuenta porque para muchos observadores, sobre todo en los países occidentales, esto se toma como una lucha entre un sistema democrático y un sistema autoritario. Creo que lo importante es que en la isla se ha mantenido esta participación, este sistema bien organizado, y se espera que el resultado, gane quien gane, pues será transparente, será respetado. Se espera que los resultados estén por la misma noche de mañana sábado, ya repito, ya están en curso las elecciones. Sí. Y de los 3 candidatos, bueno, hay 2 que estaban frente en las encuestas. La diferencia está en mayor o menor apertura hacia China, hacia la República Popular China, en mayor o menor apoyo a un eventual proceso de independencia. Hay tanto el candidato del Kuomintang, del Partido Nacionalista, como el candidato del Partido del Pueblo taiwanés, tercer candidato, se alinean más a la idea de la reincorporación territorial con China continental. Mira. Sin embargo, no en la campaña todos mantuvieron posiciones muy discretas, no ha habido ninguna posición de extrema
que haya suscitado más alarmas. Las alertas están ahí, pero no hay alarmas, y se espera que el proceso sea tranquilo, y desde luego pues el resultado nos llevará a que ya el domingo y el lunes estemos planteando los escenarios en diferentes aspectos de cooperación, de acción multilateral, qué ocurrirá con los sistemas armamentistas en la región, y si se descienden las tensiones o se crean mayores problemas que pudieran alterar el orden internacional al que estamos todos. Lo entiendo, qué dilemas, ¿no? Porque por un lado está la convergencia natural con China, por otro lado, recuerda usted el nearshoring, esta relocalización que los Estados Unidos empujan, es entre otras cosas para que esas tecnologías de última generación no estén controladas por Beijing, parte, digamos, de la disputa estratégica. Complicadísimo. Lo retengo un minuto más, embajador. El World Economic Forum pone el riesgo, el más elevado que tenemos este año, que hay tantas elecciones, la desinformación y la manipulación a través de robots, inteligencia artificial, entre otras cosas, en las elecciones. ¿Cuál ha sido la calidad de las campañas y de la forma en que deliberan allá en Taiwán? Este tema, digamos, de la manipulación, el funcionamiento de robots y todo lo demás, ¿ha estado presente? Ha habido, desde luego, el debate ha sido muy abierto. Hay una alta participación de la población, gran interés en las elecciones. Ha habido intentos de intervención. ¿Me permite que lo detenga un minuto ahí? ¿Siguen leyendo periódicos los taiwaneses? Porque creo que los asiáticos son los únicos que siguen leyendo periódicos con mucha constancia. Siguen leyendo, pero sobre todo los jóvenes leen mucho a través de sus telefonitos, de los celulares. Están igual que nosotros, entonces. Un poquito más adelantados que nosotros en eso, y es mucho más notable, pero están muy interesados. Sobre todo, aquí lo que hay que tomar en cuenta es el interés de los jóvenes. O sea, ¿cuál va a ser la inclinación política de los jóvenes en esta elección? Porque se tiende a juzgar los procesos con base en los criterios convencionales. Creo que está habiendo cambios muy importantes en el electorado en Asia en general. En Taiwán, una población educada, una población participativa. Creo que vamos a tener buenos datos como resultado de esta elección. Ha habido intentos los últimos días, aunque no ha habido una intervención directa de parte de China, por ejemplo. Sí ha habido declaraciones y ha habido mensajes que se lanzan de parte de la República Popular China a la población en Taiwán. Estos mensajes han sido en el sentido de pedirle, de instar a la población taiwanesa, dicen ellos, a elegir el camino correcto de la historia. Pero eso es una participación, digamos, en medios abierta, no es subrepticia. Ha habido manipulada ahí por... Bueno, hay quienes lo interpretan como un intento de manipulación, pero es directamente a través de los medios en el idioma chino, y directamente con mensajes desde la Cancillería china. No es un tema de influir por vía de uso de programas de inteligencia artificial o de subrepticios tecnológicos. Muy bien. Eso lo hacen abiertamente. Pendientes estaremos y lo estaremos consultando. Por cierto, embajador, qué bonito volcán tiene a sus espaldas. Es las imágenes del doctor Atl que nos gustan mucho. Muy bien. Le mando un abrazo. Estoy a la orden. En cualquier momento vamos a seguir analizando, y desde luego estamos muy al pendiente de poder seguir informando a la gente a través de estos medios. Es usted muy amable, embajador Bernal, miembro de Comexi, en esa calidad nos ha acompañado el día de hoy. Ya está aquí conmigo el maestro Gazanzón. Después de la pausa nos contará qué tiene preparado en la FUNAM. En un instante platicamos con él. Le comento antes de ir a la pausa que Aeroméxico dice que pues siguen las 19 aeronaves, los Boeing 737 MAX 9, continúan en tierra hasta que la autoridad determine si están en condiciones de viajar. De algunos embajadores de México en América Central no llegaron porque pues los vuelos pues los aviones están en tierra. Lamentan mucho los inconvenientes, pero la seguridad va primero. Pausa. Al regresar, el maestro Gazanzón en el estudio. Volvemos. Privilegio recibir al maestro Silván Gazanzón. Él, usted lo sabe, es el director de la FUNAM. Maestro, feliz año. Feliz año a todas y a todos los que nos están escuchando. ¿Qué ha preparado para este año, primer programa? Bueno, el foco que hemos pensado es para hacer descubrir, hacer conocer al público mexicano un poco del panorama musical clásico mundial, digamos. O sea, salir un poco de la música de siempre, francesa, alemana, austríaca, y descubrir un poco del panorama italiano, español,
incluso japonesa, la música mexicana, por supuesto. Entonces es un poco del panorama musical clásico mundial entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Yeah. Por ejemplo, veo que hay un foco ligado a parajes, ¿no? Veía con entusiasmo que van a programar, por ejemplo, Sibelius. Vamos a programar este compositor finlandés, y que es uno de los más grandes, pero que se desconoce un poquito aquí en México, yo creo. No se toca mucho, digamos. Entonces es un compositor que vale la pena conocer. Sí, sí. Y hizo muchas, ¿cómo se llama? Supongo que ligado, ¿no? A una cuestión de la idea nacional. Muchas de sus obras estaban Le Carelia y todas estas ligadas a... Totalmente ligadas a la mitología finlandesa y escandinavia, y sobre todo porque, bueno, la historia de Finlandia contra la Rusia es muy fuerte, muy conocida. Entonces yo creo que Sibelius fue una figura muy importante para el nacionalismo finlandés de esta época, a finales del siglo XIX, principios del XX. Y sigue siendo muy inspirador. Para el fin de semana del 20 y 21, ¿qué tenemos entonces? ¿Con qué empezamos? Entonces comenzamos con una pieza de una compositora inglesa del siglo XX, entonces Inglaterra para comenzar, una pieza que se llama Nocturno, es un nocturno para orquesta, una pieza hermosísima. ¿De quién es? De Elizabeth Maconchy, gran compositora, sí, que se olvidó mucho, pero yo creo que vale la pena conocerla. Luego será un compositor polaco bien conocido del siglo XIX, que es Wieniawski, y va a tocar nuestro concertino de la orquesta, Sebastian Kuapis, el primer concierto para violín. ¿Sabes que yo en mi profunda ignorancia creía que era ruso? Sí, bueno, en esta época era como, ¿no? Un poquito... Pero es polaco. Pero es polaco, totalmente. Y luego, después de la pausa, tocaremos una pieza mexicana, justamente de Silvestre Revueltas, que es Redes, basada en la película, la música que compuso para la película, y terminaremos con la séptima sinfonía del famoso Sibelius. Ya. Eso es 20 y 21. Sí, la próxima semana, sábado y domingo. Sábado a las 8 y domingo a las 12. ¿Tenemos ensayo o no tenemos ensayo? No tenemos ensayo, tenemos charla previa. Cuéntanos. El sábado. Entonces a las 7 de la noche invitamos a la gente que quiere escuchar un poquito acerca de las obras. Yo mismo voy a hablar a la gente que quiere saber un poquito más de la historia de las obras que vamos a tocar, o si tienen preguntas. Entonces a las 7 hacemos la charla previa y invitamos a todo el público. ¿Y el domingo a mediodía? Domingo a mediodía tocamos, pero sin charla previa, directamente el concierto. El sábado. Oiga, pues muy equilibrado todo eso. Después de ese, tenemos hasta febrero, ¿no? Ha preparado otro programa. ¿Por qué no nos adelanta parte de eso? Sí, claro. Bueno, en febrero vamos a tocar el primer concierto para piano de Béla Bartók, otro gran compositor bien conocido, húngaro del siglo XX. Y en la segunda parte va a ser muy original. Tocamos una pieza de Takemitsu, gran compositor japonés. No sé si se toca mucho aquí en el país. Yo nunca lo he oído, ¿no? Pero realmente uno de los grandes maestros japoneses de la música clásica del siglo XX también, bueno, como compositor. ¿Y eso es un concierto para piano? Esto no va a ser una pieza que se llama A Flock Descends into the Pentagonal Garden. Un título inglés es un pájaro que está descendiendo en un jardín. No sé cómo traducirlo, pero más o menos sería esto. Entonces, una pieza absolutamente genial de Takemitsu, y terminaremos con Los Pinos de Roma de Respighi. Entonces, un programa bien original. Ese sí se conoce más. Por supuesto que sí, Respighi se conoce más, pero es un compositor muy interesante porque no es la música italiana que se espera, no es Rossini, no es Verdi, no es Puccini, es realmente totalmente distinto, y es muy interesante. Y Los Pinos, bueno, termina con un triunfo enorme, entonces va a ser muy espectacular para la gente. Pues tenemos eso. ¿Hay algún otro programa, algún otro concierto que Sí, terminaré. Bueno, yo me encargaré de dirigir el último programa de la temporada, y vamos a tocar 2 estrenos. Bueno, un estreno mundial de una compositora mexicana que se llama Ana Paula Santilla. Vamos a tocar una pieza con coro. Luego una pieza de Un Suk Jin, que es una compositora moderna de hoy, que es coreana, que se llama Súbito con Fuerza, basada en la música de Beethoven, y terminaremos con la famosa novena de Beethoven. Un premio absoluto para coronar. Totalmente. Que no es un estreno, pero una pieza que siempre... Ciertamente, además nos recuerda Europa. Claro. Que es qué maravilla. Entonces, Ana Paula Santillán, ¿ese es un estreno? Un estreno mundial. Y ese es 1824. Así es, sí. Fue comisionada la pieza durante el año Beethoven, que no se hizo por la pandemia. Entonces es el último estreno que nos quedaba
de hacer, y entonces estoy muy contento de hacerlo, sobre todo porque es una compositora y una compositora mexicana, entonces es un evento grande. Chin y luego la coral. Y absolutamente, sí, Chin, que también es una compositora que se tiene que conocer. Coreana, me dice. Coreana, así es. Pues cómo aprende uno cosas y además disfruta. Pues ahí está la invitación. Maestro Casansón, ¿algún apunte más? Así es, que invito a la gente a descubrir este foco nuevo, a viajar con nosotros en todas las partes del mundo, Corea, Japón, Italia, España, etcétera, Finlandia, etcétera. todo. Va a ser un viaje musical increíble. Yo lo acompaño con Sibelius y Respighi. Ir a descubrir todo lo demás. No, qué Entonces, maravilla. Una invitación cordial a toda la gente para festejar este año nuevo con nosotros y que vengan todos, porque realmente lo digo de nuevo, como siempre, su orquesta, su lugar, y necesitamos su presencia. Está ahí la Nezahualcóyotl, es absolutamente glorioso. Un fin de semana, ir a oír la FUNAM te cambia, ¿no? Absolutamente el panorama. Maestro, le deseo que tenga un año espléndido. Igualmente a usted. Y le agradezco mucho que haya venido. Nada, gracias por recibirme. Gracias. Y cambiamos de argumento informativo, dejamos la música y vamos a la literatura. Está en el enlace Francisco Martín Moreno, el galardonado y reconocido escritor. Mi querido amigo, ¿cómo estás? Feliz año. Muchas gracias, igualmente, querido Leo. Te agradezco muchísimo. Eres un anfitrión muy generoso. Siempre has patrocinado mis trabajos y mi agradecimiento crece por minutos, querido. Oye, ¿y tú qué has dejado la novela histórica? ¿O qué has hecho con este nuevo trabajo? En este caso, dime que no es cierto, mi querido Francisco. Muchas gracias, Leo. Mira, lo que pasa es que de alguna manera, después de haber escrito, básicamente ya son 26 libros de historia, de la novela histórica, tanto en relación a México como a Europa y Estados Unidos, dije, bueno, no hay otra cosa. Estaba yo con un amigo chelista que nada más ha interpretado, siempre se dedicó a Casals, y dije, bueno, aparte de Casals hay más, pues hay muchos otros compositores. Lo convencí y él me dijo, ¿y tú por qué no intentas también dejar por un momento la historia y la política y te dedicas a escribir una novela libre? Y como estaba yo también ya muy harto de la política, de la toxicidad política de nuestros días, que si los despilfarros del aeropuerto, que si los despilfarros de Dos Bocas, que si las estancias infantiles, que si las medicinas, dije, ya basta. Y entonces me hizo un paréntesis, fue una bocanada de oxígeno, querido Leo, y entonces fue muy... No me digas que fuiste a una sesión de tarot y le preguntaste a la señora de qué se trata, la cartomanciana, o cómo se llaman, las que te leen el tarot, ¿de qué se trata esto de vivir, mi querido amigo? Sí, ¿de qué se trata? Porque curiosamente mi personaje central que se ha inventado es un potentado que tiene 50,000 millones de dólares. Va a ver a una bruja porque un amigo le recomienda que lo haga para romper con la rutina. Y bueno, va, lo convence, era muy supersticioso en mi novela. Y entonces la bruja le dice, tu mujer, al leer el tarot, tuve que ponerme a estudiar el tarot, cómo funciona y cómo opera, en fin. Y le dice la bruja, tu mujer te engaña con otro hombre y se vuelve loco. Bueno, y de ahí sale furioso y le reclama a su amigo y al amigo le dice, bueno, pero pide otra opinión. Es como con los médicos. Y pide otra opinión, Leo, y al pedir otra opinión ya no va a quedar el tarot sino a la mano. Y la bruja le dice, oye, aquí dice en esta línea abajo de tu dedo índice, dice que tu mujer te engaña con otro hombre. Y entonces se desquicia toda la seguridad con la que había construido un gran patrimonio, toda certeza, todo ese poder del empresario invencible, se destruye. Algo así como lo que le pasó a Otelo, tú te acordarás mejor que yo, cuando Yago le dice a Otelo, oye, Desdémona te engaña, se enloquece, pero se enloquece Otelo por el pañuelo y tú por las cartas. Claro que tu personaje es ficticio porque en este país nadie se ha hecho rico, bueno, entre otras cosas porque no tenemos trenes balas, ¿no? Exacto, pero acuérdate cómo Otelo estrangula a esta mujer, a Desdémona, y luego se arrepiente de haberla asesinado, haberla estrangulado, y él mismo se quita la vida, se suicida. O sea, tuve que ponerme a estudiar también los celos, las venganzas, porque la venganza que se desarrolla en esta novela es tremendo, ¿no? La envidia de tus compañeros, que puede irse forjando o creciendo desde la escuela. Exactamente, que es el caso en la novela. Entonces, llegó un momento en que yo estaba redactando La venganza, Leo, yo decía, pero ¿quién habita dentro de mí? A ver,
yo no soy capaz de ejecutar una venganza de ese tamaño, pero sin embargo en la novela se presta, ¿no? Pero fíjate lo más interesante que es lo que tú decías, de qué se trata todo esto de vivir. Cuando él habla con su hijo, el protagonista, el magnate, su hijo es chelista, le dice, quiero que te ocupes de todos mis negocios, y él le dice, yo no voy a ocuparme de tus negocios, yo doy conciertos por ejemplo, en Viena y en Londres y en París y en Madrid y en Nueva York. ¿Cómo crees que yo voy a discutir el contrato colectivo de trabajo con el líder sindical de tus empresas? Jamás. Y entonces, todo esto lo hice por ustedes. Y le dice, mientes, papá, mientes, porque tú quisiste ser empresario exitoso y lo fuiste. O si dejaste de hacer algo por ser empresario para ayudarnos a mi hermana y a mí, entonces te traicionaste. ¿Qué hubieras querido hacer? Entonces, a la mejor torero o a la mejor director, no, ya lo convence, y es un encuentro tremendo entre el padre y el hijo. Y entonces cuando le dice, ¿y entonces todo este patrimonio para qué sirve? Le dice el padre, ¿no? Porque tengo tanto dinero y no sirve para nada. ¿Cómo? No, a ver, con el dinero que tengo no puedo comprar tiempo, con el dinero que tengo no puedo comprar salud más que por algún momento, no puedo comprar felicidad ni lealtad. Entonces, lo más caro en la vida es lo que no puedes comprar con dinero. Y ahí está el caso. Entonces, ¿qué hago con mi dinero? Entonces le dice el hijo, mira, esta te va a gustar, Leo. Yo creo que lo que tienes que hacer es comenzar porque construyamos con tu dinero un conservatorio de música en la colonia Buenos Aires, aquí en la Ciudad de México. ¿Cómo? Sí, pues construyamos vamos a enseñarle a los rateros de piezas de tapones, coches. Vamos a enseñarles a tocar una flauta transversal, o vamos a enseñarles a tocar el piano, el violín, la viola, lo que tú quieras. Y entonces, bueno, pues lo hacen, construyen el conservatorio, y entonces al año tocan en la orquesta, tocan en Bellas Artes, la orquesta de ex-rateros de la colonia Buenos Aires. Mira. Y tocan y entonces hace un cambio espectacular, Leo, porque cuando le dicen al violonchelo, al chelista, le dice, oye, vamos a robar en la noche tapones. Dice, no, espérate un momentito. Yo ya soy músico, ya no me voy a dedicar a robar jamás. Y así se cambia la fisonomía de la ciudad con el arte, claro, dentro del contexto de una novela. No, que queda, digamos, en la literatura tiene algo de aspiracional y está el amor, ¿no? Como finalmente gran destino. El personaje se pregunta si es cierto que los hombres tienen la edad de la piel que acarician. Francisco. Sí, bueno, mira, yo estoy convencido de eso, sí. En el caso lo vemos, la hija que vive en Italia, tiene 38 años y después de haber tenido relaciones amorosas con diferentes hombres, la hija, cuando está dibujando el David allá en la Academia de las Bellas Artes en Florencia, se le acerca una italiana preciosa que es escultora, la hija es pintora, y entonces, bueno, tienen relaciones amorosas, pero ya antes un francés le había dicho a Maggie, la hija de mi magnate, oye, después de hacer el amor, oye, ¿eso es todo lo que sabes hacer? Y luego un inglés le dice, oye, te quería preguntar, yo no sé si es mejor hacerlo con un hombre o con una mujer. Entonces, ella tiene estas confusiones hasta que se encuentra esta mujer. ¿Y qué sucede? Que un día la italiana le dice, oye, invítame a conocer a tu país, y va. Y el padre, el magnate, que estaba ya divorciado, por lo que te dije de lo que le dijeron las brujas en las cartas, ¿no? Entonces ve a la amiga, que él creía que era la amiga de su hija, y desde ese momento empieza a insinuarse porque se enloquece. Él tiene 70 años y pico, ella tiene 40, y entonces sí es cierto que le cambia todo el escenario porque se enloquece por ella, sin saber que la amiga de la hija era la amante de la hija. O sea, se enamora del amante de la hija sin saber que la hija era lesbiana. ¿Qué tal? Entonces, oye, no, y además pues todo con tu gran capacidad literaria y tu gran sentido de la vida, ¿no? Esos martinis en Nueva York y cómo va dejando efectivamente que elabore el programa. Pues un libro que se lee muy bien. Mi querido amigo, moraleja, no vayas nunca a que te lean el tarot. No, es peligroso porque él se descompone por completo. Un hombre tan seguro de sí mismo, tan supersticioso que si era martes 13 no salía, si veía un gato negro se regresaba a su casa. ¿Tú eres supersticioso?
No, yo no, pero toco madera, mi querido Leo. Por si las dudas. Oye, dicen que los argentinos tienen papa, pero no tienen cura. ¿Este país nuestro sí tiene cura, mi querido Francisco? Yo creo que sí tiene cura. La adversidad está politizando rápidamente a la sociedad. Veo que esta adversidad que estamos viviendo está haciendo cada vez más conscientes a los electores, y ya lo vimos en el 2021, en que adquirimos la mayoría calificada. De no haber sido por ese paso tan afortunado, hoy México estaría en un problema muy serio. Y sí creo que hay una gran esperanza, hay una gran posibilidad de cambiar el derrotero que llevamos. Soy de los optimistas, querido Leo. Tú eres uno de los escritores, probablemente el más leído de este país. ¿Te leen los jóvenes, Francisco? Bueno, sí, no tanto los jóvenes, pero sí, ¿qué te voy a decir? Jóvenes de 35 años para arriba, pero no digamos jóvenes de 20 años, no. Porque de ellos va a depender esta elección, ¿no? Y me pregunto, ¿qué están leyendo? Bueno, lo que pasa es que hay grandes distractores, Leo. El problema es ese. El problema es que yo creo que invierten más tiempo en Internet, en Facebook, en el Twitter y en el Instagram y en el TikTok que en la lectura de libros. Yeah. Si tradicionalmente nunca hemos sido un país de lectores, ahora mucho menos con todas estas distractores que tienen a la mano. Yo creo que se ha caído muchísimo la capacidad de lectura en nuestro país. Más mérito tiene tu obra, Francisco Martín Moreno. En un país de no lectores es un país, digamos, un autor hiperleído. ¿Cuántos libros tienes? Ahora entras directamente al territorio de la narrativa pura, dejando, pues es lo que platicamos al principio. Pero tu obra en general, ¿cuántos volúmenes tiene ya, Francisco? Son 32 volúmenes, 32 libros. ¿Son todos los que tienes ahí a tus espaldas? No, son algunos de consulta, pero no, ya míos escritos por mí, son ya 32 libros que me han hecho muy feliz, han justificado mi vida. Cuando yo estaba en la Secretaría de Hacienda, me acuerdo que hablaba yo con Chucho Silva Herzog, y fue el día que renuncié, y me dijo, ¿pero qué no quieres llegar a ser secretario de Hacienda? ¿No quieres llegar a ser presidente de la República? Si es que se pudiera, déjame echarte a soñar. ¿Tú que quieres ser novelista? Le dije, no, yo prefiero ser 10 veces presidente de los Estados Unidos, Kaiser de Alemania, presidente de México muchas veces. Quiero ser villista, quiero ser O quiero ser Francisco Martín Moreno, que es lo que has hecho irrefutablemente. Te mando 1000 abrazos, te deseo un gran año. Igualmente, lo querido. Gracias por tu generoso patrocinio. Te mando un gran abrazo. Gracias. Y mis mejores deseos. Y nos vamos, cuídese y sea rabiosamente feliz. Cintia, adiós. Muy buenas noches, bonito fin de semana.